está muchos días de aquí, en un lugar más allá de este sol, donde la dicha y la paz son eternas y un río desciende del trono de Dios, cual cristal que recorre la santa ciudad. Mi hogar está a muchos días de aquí, donde el mal nunca pudo triunfar. No existe allí el dolor ni la enfermedad. Sus calles son de oro y joyas sin par. El león y el cordero conviven en paz. Cuando miro hacia allá, todo aquí es baladí. La esperanza renace en mi alma como un pájaro azul. Mi pensar vaya cada día a mi dulce hogar. Cuando miro hacia allá, todo aquí es baladí. La esperanza renace en mi alma como un pájaro azul. Mi pensar vaya cada día a mi dulce hogar. Cada día a mi dulce hogar. Cada día a mi dulce hogar. Muy bien, queridos pasajeros, les invitamos por favor a que abrochen sus cinturones. Respire profundamente para aplacar todo aquello que pueda amenazar vuestra paz. A continuación es necesario decir la siguiente frase: y ya estamos aquí, listos para enrumbarnos hacia el cielo y ponernos en contacto con nuestro Padre Celestial a través del estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia, querido contacto. De repente por primera vez nos estás viendo. Este es el programa del estudio de la Palabra de Dios. Hemos llegado todos juntos al oasis con esa ganas de poder saciar nuestra sed, y sabemos, porque hemos experimentado mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que solamente la Palabra de Dios es lo único que en este tiempo, en este momento actual, en estas circunstancias de la crisis mundial que estamos viviendo, nos puede dar paz, consuelo y esperanza para un mundo verdaderamente mejor. Dios los bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a estudiar inmediatamente la palabra de Dios. Antes haremos una oración y también le vamos a mencionar que estudiaremos la lección número 13 para el sábado 23 de septiembre del año 2023. Oramos antes de iniciar. Mi buen Dios, gracias Señor, estamos todos juntos listos, Padre mío, por tu misericordia infinita y tu amor. Señor, hemos llegado hasta aquí, a las puertas del cielo, a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, porque somos y reconocemos, Señor, nuestra rebeldía, Padre Santo, nuestra indiferencia. Ayúdanos, pues, ten misericordia, y mediante tu palabra haga un efecto contundente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos unos por otros, a nosotros los que nos tocó ser padres, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, a los jóvenes, Señor, que han decidido hoy estudiar tu palabra, bendícelos. Padre mío, hazles descubrir que solamente bajo tus alas, Señor, y bajo tu dirección van a poder cumplir sus sueños más añorados. Padre mío, bendice también a todos mis hermanos que están atravesando por dura prueba, Señor. Hazles entender, Señor, que es necesario esta para poder perfeccionar nuestro carácter. Dales paciencia
y que sientan que estamos aquí, Señor, todos tus hijos orando unos por otros. Este soporte espiritual queremos darle, Señor, a través de este momento. Que la esperanza que, Señor, se van a levantar una vez de ese lecho, si tú lo permites, para que puedan seguir predicando tu palabra. Te pido encarecidamente, Señor, que por favor a cada uno de nosotros nos encargues un pequeño trabajo en tu viña. Ayúdanos a seguir, Señor, trabajando con amor y esmero. Bendícenos a todos. Dejamos este programa y los labios del Maestro, que va a explicar que has tomado como instrumento, Señor. Sean bendecidos y hable palabra tuya, no de su propio parecer. Bendito Padre, bendice también a todos los maestros de escuela sabática a nivel mundial. Nombre por nombre tú lo tienes anotado, Señor, en tu libro. A los hermanos también que nos ayudan a repartir este material. Sabemos que siempre van a hacer un efecto positivo a aquella alma que está necesitada, Señor. No permitas que este mundo se consuma en su pecado sin que antes nosotros sigamos llamando al pecador. Gracias, amado Padre Celestial, por tanto amor y tanta misericordia que nos tienes. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Has escuchado decir la frase hechos y no palabras? ¿Qué dirías de una persona que dice una cosa pero hace otra? A veces se nos vienen tantas cosas a la mente que cuando alguien nos dice algo, hasta mentimos para quedar bien. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Entonces, es necesario tener mucho cuidado con lo que hablamos. En la parábola que vamos a estudiar sucede este caso. Muchas veces prometemos y no cumplimos. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. ¿Qué es lo que dice la parábola? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. Uno de los 2 hijos dijo: Sí, padre, voy. Pero al final no fue, mintió. Mientras que el otro dijo: No voy, pero luego se arrepintió y fue. Eso es lo que se llama carácter. Hay 2 tipos de carácter. Hay un carácter bueno que es formado por Dios cuando te entregas a Él, y es el carácter que te llevará al cielo. Y hay un carácter que es malo, que es el carácter formado en las cosas del mundo, que nos llevará a la muerte eterna. Mis queridos hermanos, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos aquí, privilegiados por el Señor, de poder reunirnos espiritualmente cada sábado para compartir su palabra. Bienvenidos sean todos a este hermoso encuentro. El tema se titula Los 2 hijos. Y esta lección tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son esos hermosos subtemas? El primero dice, entendiendo el carácter de los hijos. El segundo, sentimientos encontrados. Y el tercero, haciendo la voluntad divina. Así que, ponte cómodo, toma lápiz y papel, para que puedas escribir las mejores ideas y puedas replicarlo luego con nuestros hermanos. Ya nosotros estamos listos, ya tenemos nuestra Biblia en la mano, tenemos también nuestra lección, que la tenemos por aquí, tenemos nuestro cuaderno de apuntes, tenemos nuestro lapicero, y ya comenzamos. ¿Qué dice la primera pregunta? En la parábola de Jesús, ¿a quién representaron los 2 hijos en términos de conducta y obediencia? ¿De quién es un recordatorio la respuesta del segundo hijo? Vamos a estudiar Éxodo capítulo 19, versículo 8, que dice lo siguiente. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. A ver, el subtítulo habla de carácter, ¿cierto? Y la pregunta nos habla de conducta.
Partamos por conceptualizar el carácter. La palabra carácter proviene del griego carácter, que significa impresión o marca o sello. Eso lo dice el diccionario bíblico adventista. En la antigua Grecia, esta palabra era utilizada para describir las marcas que se hacía a un objeto para identificar su propiedad. Claro, con el tiempo, este término se comenzó a utilizar para referirse a las características distintivas de una persona. Es decir, el carácter son las características propias o atributos de cada ser humano, o el conjunto de cualidades, de virtudes, de rasgos y también de defectos que posee una persona. Entonces, de ese modo se distingue el ser humano en el tema de obrar con los demás. El carácter es la manera en la cual la persona reacciona habitualmente frente a una situación. O sea que es la forma de ser, es la forma de actuar. ¿Te das cuenta? No te vayas a confundir. Una persona con carácter no es aquella persona violenta o que grita o que golpea o que es más fuerte. No. Una persona con carácter es aquella que tiene dominio propio sobre sus propias debilidades y se levanta cada vez que cae, como lo escribe Proverbios capítulo 24, versículo 16. Según la Real Academia Española, el carácter es una señal espiritual que nos identifica y nos hace diferentes del prójimo. Es el resultado de la actitud, pensamientos, de intenciones, de deseos y también de acciones. Hay algo importante que tú debes conocer, mi querido hermano. ¿Sabes cuál es? Es que el carácter no se hereda, sino que se forma en base a experiencias, en base al ambiente, a la sociedad, en base a la educación, las circunstancias internas y externas. Es por eso que es importante la educación de los padres sobre los hijos en los primeros años de vida. El carácter, mi querido amigo, es influenciado y desarrollado por nuestras decisiones. Por ejemplo, Daniel decidió no contaminarse, ¿no es cierto?, en Babilonia. José no aceptó acostarse con la mujer de Potifar en Egipto. Ellos tuvieron un buen carácter. El carácter es el que nos ayudará a resistir las tormentas de la vida. Porque si tienes carácter, tienes dominio propio. Entonces, es el carácter que nos mantendrá alejados del pecado. Como lo escribe Proverbios capítulo 10, versículo 9. El carácter es poder. Es el testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa que tiene una influencia casi irresistible, dice nuestra hermana Elena G. de White. La formación del carácter es entonces la obra de toda la vida y es para la eternidad. Ahora mira, el carácter es la suma de tres elementos. La personalidad, que es lo que las personas ven de nosotros. El temperamento, que es la manera en que reaccionamos ante la vida. Y tercero, los hábitos o las acciones repetidas con frecuencia, que son aquellas que forman los hábitos. Y los hábitos forman el carácter. Es el carácter lo único que llevaremos al cielo, como ya te lo dije. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice Proverbios capítulo 23, versículo 26. Muy bien. Como ya conocemos el significado del carácter, ahora vamos a leer la parábola para ver de qué se trata. Y vamos a leer estos 3 versículos de Mateo capítulo 21, desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Pero ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Hemos hablado del carácter. Y en esta parábola vamos a distinguir el carácter. De hecho, que hay un carácter bueno y un carácter malo, como ya lo dijimos en la introducción del video. El carácter bueno es un don de Dios para vida eterna, y un carácter malo, que es el carácter formado por voluntad humana, que es para muerte eterna. ¿Qué representación tiene esta parábola? La parábola, mi querido hermano, forma parte del sermón de Jesús que dio en el monte. Se clasifica en el orden de la vida cristiana, con una temática educativa y de aprendizaje para edificación de la familia para Dios. Su enseñanza es la obediencia, la humildad, el servicio, el amor al prójimo, la sabiduría, la fe, el trabajo, la responsabilidad, la gratitud, etc. El Padre representa a Dios. La viña representa a la iglesia. Los 2 hijos representan a 2 clases de personas. Y pon atención aquí. El hijo que dijo no quiero, pero después se arrepintió y fue, representaba a aquellos que vivían en desobediencia y no practicaban la piedad. Sin embargo, después muchos se arrepintieron y obedecieron al llamado de Dios. Muchos, al escuchar el mensaje de Juan Bautista, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, se arrepintieron y confesaron sus pecados. Mientras que aquel que dijo, yo Señor voy, y no fue, representa el carácter de los escribas y fariseos, los líderes de Israel, los gobernantes, que desobedecieron el pacto que habían hecho con sus padres en el monte Sinaí. Pero, ¿en qué consistía el pacto de Dios con Israel? ¿Cuál fue la promesa que hicieron en aquel entonces? El Señor había dicho, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, como lo escribe Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dios no obligaba a firmar el pacto. Él dijo, si está de acuerdo y obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios, serán santos. Y la nación será reino de sacerdotes. ¿Y a qué se comprometieron los israelitas? Vamos al verso. Pero te ruego que tomes tu tiempo y analices bien el texto de Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Ya te diste cuenta qué era lo que en realidad dijeron los israelitas? En otras palabras, dijeron, sí, yo, Señor, voy. ¿Voy dónde? Voy a predicar el evangelio a todas las naciones. Es por eso que Dios les dice, seré mi especial tesoro sobre todas las naciones. Es decir, debían obedecer. No es que la ley fue solamente para aquellos que en ese momento estaban en el monte Sinaí. No. El pacto firmado era eterno y ellos se comprometieron a predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Por lo tanto, los líderes judíos del tiempo de Jesús deberían estar obedeciendo el pacto que sus padres habían hecho con Dios, pero no lo hicieron. Así es. Ahora, el hijo que dijo, sí, Señor, voy, y no fue, se presentó a sí mismo como fiel y obediente. O sea, mintió. Resultó ser una mentira. O sea, solamente de palabra se comprometió.
Él no tenía verdadero amor por su padre. Hechos y no palabras requiere el Señor. Los fariseos se jactaban de su santidad, pero cuando fueron probados, se los halló faltos. Los sacerdotes y ancianos de Israel pasaban su vida en ceremonias religiosas, y todo era para ser reconocidos por el hombre, y para que el mundo los considerara piadosos y devotos, pero en realidad eran unos tremendos desobedientes. Es decir, simulaban obediencia, cuando en realidad eran unos tremendos rebeldes. Así que nosotros jamás debemos tomar este ejemplo. Si te comprometes a predicar la palabra de Dios, predícala, mi querido hermano. Si te comprometes en hacer la obra misionera, haz la obra misionera. El Señor dice, quiero hechos, no palabras. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En la parábola de Jesús, ¿a quién representan los dos hijos en términos de conducta y obediencia? Representan a la nación de Israel. ¿De quién es un recordatorio la respuesta del segundo hijo? Representan a los líderes religiosos y a los gobernantes. Pregunta número 2. Estamos estudiando el primer subtítulo, ¿no es cierto? Que dice, entendiendo el carácter de los hijos. De manera similar, ¿qué otros dos hijos difirieron en su respuesta al mandato de Dios? ¿Qué los hizo especialmente diferentes entre sí? Vamos a estudiar Génesis, capítulo 4, versículos 1, 2, 5 y 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya dijimos que el carácter es la personalidad de cada ser humano. Depende del carácter para que el hombre tenga muy buena conducta, ¿no es cierto? Y también su reacción frente a una situación. Eso fue demostrado por Caín y Abel. Veamos algunos aspectos de estos dos hijos de Adán y Eva. ¿Cuál era el oficio de los dos primeros hijos de nuestros primeros padres? Caín fue agricultor, fue labrador de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas. Una profesión que implicaba sensibilidad, paciencia, entendimiento, compasión. ¿Qué similitud había entre ellos? Primero, el conocimiento. ¿Cómo fueron educados estos muchachos? Dios instruye a todos, ¿cierto? Tal cual lo hizo con Caín y Abel. Tanto Caín como Abel fueron educados en la obediencia a Dios y en el plan de salvación. Ellos conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el medio de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador y a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su dependencia de Él para obtener el perdón. Ambos sabían que sometiéndose al plan divino para su salvación, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. De hecho, que ambos conocían la voluntad del Señor y también del plan de salvación. Ambos sabían lo que Dios pedía como ofrenda por el pecado. Entonces, fueron las ofrendas la gran prueba de lealtad y obediencia para Caín y Abel. Y también iba a probar qué tipo de carácter tenían ambos. También nosotros somos probados en la fe de Cristo y somos probados de la misma manera. El Señor prueba cómo está avanzando la formación de nuestro carácter. El Señor nos educa en el conocimiento acerca del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Segundo, Caín y Abel tenían los mismos deberes ante Dios. Y Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado.
Ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Todo esto, mi querido hermano, era una demostración de fe en Dios. Tercero, Caín y Abel fueron a adorar al Señor con su ofrenda respectiva. ¿Sabes por qué fueron? Cada uno con su ofrenda respectiva. Porque ya sabían qué es lo que estaban haciendo. Fíjate, tanto Caín como Abel construyeron altares parecidos para presentar sus ofrendas. Y cada uno llevó su ofrenda. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Hace lo mismo. Todos los hermanos que se congregan en el templo saben sus deberes y van a adorar a Dios llevando cada uno su ofrenda. ¿Te das cuenta? Como hay mucha similitud aquí. Ambos conocían la palabra de Dios. Ambos eran pecadores. Tanto Caín y Abel reconocían que Dios demandaba obediencia. Y ambos eran de una misma religión, al igual que hoy día. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Reconocemos que Dios requiere obediencia a los 10 mandamientos de la ley. Nos hemos bautizado en la misma iglesia. Pero no todos somos genuinos obedientes a Dios. Entonces, hay algo que nos diferencia a unos de otros. Y también había algo que los diferenciaba tanto a Caín como a Abel. ¿Cuál era esa gran diferencia? Era el carácter. ¿Cómo era el carácter de Caín? Génesis capítulo 4, versículo 5 nos lo va a contar. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Era el carácter, ¿no es cierto? El carácter de Caín contrastaba con el de Abel. Era un carácter muy distinto. Caín era desobediente y albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Caín escogió la incredulidad y la rebelión. Caín no cumplió la orden. El hijo mayor de Adán desobedeció el mandato expreso del Señor y presentó solo una ofrenda de frutos. La hermana Elena G. de White dice que Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Es que la orden de Dios no fue presentar cualquier cosa. Es decir, que Caín decidió depender de sí mismo. Para él no era necesario intercesor, sino que se presentó confiando en sus propios méritos. Caín presentó su ofrenda como un favor que él hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. ¿Sabes, mi querido hermano? Caín pensó que el perdón de los pecados podía obtenerse por sus propios esfuerzos. ¿Te das cuenta? La arrogancia de Caín hizo que Dios no aprobara su ofrenda. ¿Y cómo era el carácter de Abel? Ya sabemos que el carácter de Caín era malo. Pero ¿cómo era el carácter de Abel? Génesis capítulo 4, versículo 4 nos lo va a contar. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel era temeroso de Dios. Era obediente a Dios. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída. Y él aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. O sea, la actitud de Abel fue llena de fe y llena de obediencia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, como lo escribe Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel vivía una vida llena de bendiciones y obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Abel cumplía con el Señor y le obedecía genuinamente. Y eso tiene que ver también con nosotros. Aunque humanamente muchas veces y de manera inconsciente estamos haciendo lo malo, estamos murmurando,
estamos de chismosos por ahí. Y eso tiene que ver en cómo estamos avanzando en la formación o en el mejoramiento de nuestro carácter. Podemos tener muchos años en la iglesia, pero el carácter aún sigue mal. Entonces Dios dice, obedece sin criticar a nadie y sin pelear. Es que el cristiano, mi querido amigo, se caracteriza por ser obediente, justo, por ser sencillo y por vivir en santidad, sabiendo que vivimos en un mundo malo y perverso. Entonces, fíjate, Dios manda ser luz en medio de la sociedad. Y para ser luz en medio de la sociedad, tienes que vivir con un carácter bueno. Abel hizo todo lo que agradó al Señor. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Él trajo lo mejor para Dios y Dios aceptó su ofrenda porque él había ofrecido el cordero que era símbolo profético de Cristo. Él, a través de ese sacrificio, reconoció que era pecador. Es por eso que trajo la ofrenda del cordero, por sus pecados. Por fe, Abel esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, que moriría por los pecados del mundo. Ahora, ¿cuál fue la orden para probar el carácter y para probar la fidelidad y la obediencia? Dios había ordenado que la expiación por el pecado era con la sangre de un cordero que representaba a Cristo, ¿cierto? De esa manera el Señor probaba el carácter, la obediencia, la conducta de estos hermanos. Dios, mi querido amigo, es muy justo y ha dejado al hombre la libertad de elegir. Es lo que nosotros llamamos como libre albedrío. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. Muchos piensan que Dios así lo quiso, pero eso no fue la voluntad de Dios. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de su elección. Caín eligió desobedecer a Dios y presentar algo que el Señor no había mandado. Él no aceptó la sangre del cordero como perdón de sus pecados, sino que pensó que sin sangre se podía salvar, mientras que Abel cumplió con la orden del Señor. Abel fue obediente. Él eligió la obediencia y la fe y el buen carácter. Es que con la sangre del cordero, Abel se presentó ante Dios en arrepentimiento, reconociendo su condición de pecador y aceptaba al Salvador venidero. Pero ¿qué sucedió luego? El mal carácter de Caín saldría a relucir. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando hay orgullo, hay envidia, ¿no es cierto? Eso se puede ver a menudo. Si hay envidia, hay odio. Y si hay odio, hay venganza. Si hay venganza, hay crimen. Así lo dice Proverbios capítulo 27, versículo 4. ¿Qué hizo Caín cegado por la envidia? Mató a su hermano Abel. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Abel? El pensamiento de Abel era: yo obedezco y adoro a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál era el pensamiento de Caín? Yo adoro a Dios como yo quiero, de acuerdo a mi propia voluntad. Abel, mi querido hermano, predicaba el evangelio a su hermano Caín. Entonces, como el evangelio de Abel no pudo ser refutado por su hermano, y como no tenía argumentos para contrarrestar esa verdad absoluta, cegado por la envidia y por la ira, lo asesinó. No porque Abel hubiera causado algún mal, no, sino porque sus obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Así lo escribe 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. El diablo hizo que Caín llevara a su hermano al campo para asesinarlo. Es decir, fue un homicidio premeditado. La desobediencia de Caín vino por una falta de fe.
que resultó primero en desobediencia, luego en odio, y ese odio lo llevó a la acción. Entonces mira, los hijos de Adán y Eva muestran el ejemplo más antiguo en cuanto al carácter desarrollado por el ser humano. Mientras Abel vio a Cristo figurado en las ofrendas y sacrificios, Caín era un tremendo incrédulo en cuanto a la necesidad de los sacrificios. Por tanto, rechazó que Cristo estaba simbolizado por un cordero muerto. Para él la sangre del cordero no tenía valor, y el conocimiento del evangelio recibido fue un sabor de muerte para muerte, como le escribe la hermana White. Caín no reconoció que el único medio dispuesto para la salvación del hombre era la sangre de Jesús. Mis hermanos, donde quiera que hayan siervos que prediquen la verdad absoluta, siempre encontrarán el mismo carácter malo que se manifestó contra Abel. Es ese carácter malo que se ve en el mundo de hoy. Un mundo lleno de violencia, lleno de envidia, lleno de odio, sin amor. Y muy pronto, ese carácter reflejado en Caín se pondrá de manifiesto. ¿Sabes cuándo? Cuando se decrete la ley dominical. Así que sigamos pidiendo a Dios en oración y ruego para que transforme nuestro corazón. Solo así alcanzaremos el sello final que nos llevará al cielo. Tenemos como objetivo la transformación de nuestro carácter para poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? De manera similar que otros dos hijos difirieron en su respuesta al mandato de Dios, fueron Caín y Abel. ¿Qué los hizo especialmente diferentes entre sí? Fue el carácter, mis hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Entendiendo el carácter de los hijos. ¿Qué caracterizó a los dos primeros hijos de Abraham? A diferencia de los hijos de Adán, que tenían los mismos padres, ¿qué hizo diferente a los hijos de Abraham? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar Génesis, capítulo 21, versículo 3, versículos 9 y 13. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Eso dice el Señor. A ver, estamos entendiendo el carácter de los hijos. Hemos visto el carácter de los dos primeros hijos de Adán, ¿cierto? Ahora veremos también el carácter de los dos primeros hijos de Abraham. Las dos primeras mujeres de Abraham fueron Sara y Agar. Y en cada una de ellas tuvo un hijo. Y esos hijos, al tener distintas madres, vivieron en formaciones distintas. Veamos estos versos para ver el origen de los nacimientos de estos dos caracteres. Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 23 dice: porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. La primera esposa de Abraham fue Sara, ¿no es cierto? Solo que Sara era estéril. Y como sabía que la promesa de Dios vendría de Abraham, ella quiso cumplirlo a su manera, hecho que no era correcto. Entonces, como ella no podía tener hijos, y al ver a Abraham que ya tenía 85 años de edad, y la promesa de Dios no se cumplía, indujo a su esposo a acostarse con Agar, su sierva. Agar era una mujer que Abraham había traído de Egipto después que fue allá por motivo de la hambruna en Canaán. En realidad, Abraham trajo varios siervos y entre ellos vino Agar.
Es decir, Agar era una esclava del pecado. Entonces, fruto de esa relación entre Abraham y Agar, nace el primer hijo de Abraham, que fue Ismael. ¿Cuál es la representación de Agar en la profecía? Agar representa a Jerusalén carnal, a Jerusalén materialista, llena de tradiciones y costumbres paganas. Ismael fue nacido según la ley de la carne y nació para esclavitud, como dice el verso. Luego de un tiempo, y gracias a la intervención divina, nació Isaac. Eso sucedió cuando Abraham tenía 100 años, como lo dice Génesis capítulo 21, versículo 5. Sara, al haber vivido en libertad, era la esposa de Abraham. Sara fue hermana de Abraham, pero por parte de padre. Sin embargo, sus madres fueron distintas. Sara representa a Jerusalén espiritual o a Jerusalén celestial. Ambas mujeres representan a dos pactos, como le escribe Gálatas capítulo 4, versículo 24. ¿Qué sucedió con Isaac? Isaac es el hijo de la promesa, porque fue nacido según el espíritu. Entonces, mira, la descendencia de Agar por medio de Ismael era una descendencia de desobediencia, idólatra, que vivía en pecado, mientras que la descendencia de Isaac serían los hijos de Dios que luchan contra el pecado para alcanzar la vida eterna. Ahora, pon atención aquí. ¿Quiénes fueron sus madres? ¿Y en qué ambiente vivieron estos hijos de Abraham? Génesis capítulo 21, versículo 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Claro, mientras Isaac no nacía, todo estaba tranquilo en la casa de Abraham. Pero Ismael vivía con ellos. Y cuando nació el hijo de la promesa, comenzaron los problemas. Ya te decía que Agar venía de una nación pagana. Y de hecho que su hijo formaría su carácter en base a las costumbres paganas. ¿Te das cuenta? Aunque seguramente te estarás preguntando, hermano, pero si Ismael era educado por su padre Abraham, y es verdad, pero recuerda que la primera maestra formadora del carácter de un hijo es la madre. ¿Cierto? Es por eso que el verso dice que Ismael se burlaba de su hijo Isaac. Es decir, mientras por un lado era educado en los principios de Dios por parte de Abraham, por el otro lado era educado en la desobediencia, idolatría, burlas. ¿Y estos caracteres de quién son? ¿Serán de los hijos de Dios? No, ¿verdad? Son del mundo. El primer burlón fue el diablo. Imagínate hasta qué punto se burlaba Ismael de Isaac. Fue tanta la burla que Sara se vio obligada a pedir a Abraham que echara a Agar y a su hijo de su tierra. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Mi hijo, dice Génesis capítulo 21, versículo 10. ¿Y por qué Isaac no podía heredar con Ismael? Porque eran de distintos caracteres. Uno era desobediente y de mal carácter, y el otro era obediente y de buen carácter. Entonces, mira, ya hemos dicho que el carácter no se hereda, ¿cierto? Sino que se forma en base a experiencias, ambiente, educación. El carácter es nuestra forma de ser, o sea, el carácter es moldeable, es mejorable. Y te vas a dar cuenta que luego Ismael, cuando ya es mayor, se arrepiente de lo que había hecho. Entonces, el carácter se puede cambiar a cualquier edad, siempre y cuando permitamos que Dios trabaje en nuestro ser. Cada uno de nosotros tenemos defectos de carácter. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 20? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cómo era el carácter de Ismael entonces? De orgullo, egoísta, etc. Es decir, el carácter se formaba con quien pasaba más tiempo, y con quien pasaba más tiempo era con Agar. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate,
Tú puedes formar o mejorar o transformar tu carácter o con Cristo o con el enemigo. ¿Qué hiciera usted, mi querido hermano, si tuviera un caso similar al de Abraham y tu esposa te dice, sabes que tu hijo es muy desobediente, para castigando y burlándose de nuestro hijo? Es una situación complicada, ¿no es cierto? Mira lo que iba a hacer Abraham. ¿Cuál fue la reacción de Abraham al reclamo de Sara? Génesis capítulo 21, versículos del 11 al 13 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Isaac era hijo de la promesa, por tanto no podía crecer mezclado con el carácter pagano de Agar e Ismael. ¿Estás entendiendo, no es cierto? Quizás Abraham no entendía la grandeza de Dios para el reino celestial. Es por eso que le pareció mal. Abraham podía haber sido tentado a rechazar los consejos de Sara. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Y también lo que nosotros debemos hacer. Abraham buscó al Señor. Hizo lo que Sara sugirió. Y lo hizo sin sentir que estaba rindiéndose a las demandas de su esposa. La Biblia dice que muy temprano, al día siguiente, Abraham tomó pan y un odre de agua y la puso al hombro de Agar y los despidió. ¿Cómo crees que se sintió Abraham cuando vio partir a su hijo? Muy triste, ¿no es cierto? Con mucho dolor. Pero Abraham era un hombre de fe y obedecía a Dios. Abraham había cambiado y transformado su carácter. ¿Cómo crees, mi querido hermano, que creció Ismael? Ismael creció separado de su padre. Creció violento, orgulloso, creció malvado, renegado, con mal carácter, productos de la discordia, de la riña de su familia, destruida del amor y del temor de Dios. Y cuando creció vivió en el desierto de Parán, donde aprendió a manejar bien el arco y las flechas. Y Dios siempre le brindó su ayuda. No creas que Dios abandonó a Ismael y a Agar, no. Finalmente, su madre lo casó con una egipcia. Sin embargo, Dios cumpliría también la promesa con Ismael de hacer de él una gran nación, que fueron los árabes, como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 25. Aunque en sus últimos días Ismael se arrepintió de sus malos caminos y volvió a Jehová, como ya te lo decía. Entonces, Ismael, al final de sus días, cambió su carácter y vino al Señor. Pero el sello de su mal carácter quedó como ejemplo a las naciones fundadas. La nación de Ismael fue muy poderosa. Fue un pueblo turbulento y pagano que afligió a los descendientes de Isaac. Entonces, mi querido hermano, no te olvides que lo único que llevarás al cielo cuando venga nuestro Señor Jesucristo es el carácter. El carácter es lo que se tiene que mejorar. No importa la edad. Lo único que debemos hacer es abrir el corazón al Señor para que el Espíritu Santo trabaje. Nosotros debemos estudiar, orar y ayunar para que Dios obre en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué caracterizó a los dos primeros hijos de Abraham? El carácter. A diferencia de los hijos de Adán, que tenían los mismos padres, ¿qué hizo diferente a los hijos de Abraham? El ambiente familiar, en la cual formaron su carácter. Cada uno vivió con su madre. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Si Ismael dio origen a las naciones árabes, ¿quiénes fueron los descendientes de Isaac? Vamos a leer Génesis, capítulo 25, versículo 27, capítulo 32 y versículo 28, y capítulo 49, versículo 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel.
Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. ¿Cuál es la genealogía de Ismael? ¿Y cuál es la genealogía de Isaac? Abraham tuvo 3 mujeres en realidad: Sara, Setura y Agar, ¿cierto? Y en todas dejó descendencia. Con Agar tuvo a su hijo mayor, que fue Ismael. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Todos estos hijos son descritos en la Biblia por sus villas y campamentos. Estos hijos son los 12 príncipes del cual habla la Biblia en Génesis capítulo 25, versículos del 13 al 16. Ismael vivió 137 años. Así lo registra Génesis capítulo 25, versículo 17. La descendencia de Ismael es llamada los ismaelitas. Terminaron estableciéndose entre lo que era la frontera de Egipto con la del Golfo Pérsico. Para el Islam y para Mahoma, Ismael es la cabeza de su genealogía. Y conjetura a los madianitas. Observa bien la imagen. En el mundo, estas son las 3 grandes religiones. De la descendencia de Ismael nacieron los ismaelitas, de los cuales nació Mahoma. Y con él nace el Islam. De Isaac nace Jacob, y de Jacob nace el pueblo de Israel, con las 12 tribus o sus 12 hijos. Entonces nace el judaísmo, y es precisamente esta religión la que no aceptó a Cristo, y hasta hoy no lo acepta como el Salvador. Ahora, de uno de los hijos de Jacob, que fue el 4 y se llamó Judá, iba a nacer el rey David. Y de la descendencia del rey David nació Cristo, ¿cierto? Y con Cristo nace el cristianismo. Ahora, con Sara, Abraham tuvo un hijo que fue Isaac, que ya lo conocemos. Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años. Solo que Rebeca también era estéril. Y claro, Isaac no siguió el ejemplo de Abraham, sino que Isaac oró al Señor. Y el Señor escuchó sus oraciones. Y Rebeca quedó embarazada. Pero aquí había algo que a Rebeca le parecía raro. ¿Qué era lo raro que le parecía a Rebeca? Rebeca sentía que en su vientre había una tremenda pelea. Pobre vientre de Rebeca, ¿no es cierto? Entonces, Rebeca oró y consultó a Dios sobre el caso. ¿Y sabes qué le dijo Dios? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, en su vientre habían gemelos, y esos gemelos tenían un temperamento distinto. Ojo aquí con el temperamento distinto, no te vayas a confundir. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. ¿Cómo eran aquellos niños? Génesis capítulo 25, versículo 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú nació primero, es decir, fue el primogénito de Isaac y Rebeca. Era rubio, era velludo, se dedicaba a la caza. Este varón era su hijo preferido, su hijo amado de Isaac. Solo que cometió el tremendo error de su vida. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, como le escribe Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 33. Es por eso que escuchan muchas veces decir: te has vendido por un plato de lentejas. Pero cuando Isaac estaba viejo y se quedó ciego, Jacob, en complicidad con Rebeca, suplanta a su hermano Esaú y logra que Isaac lo bendiga. Y cuando Esaú se entera del engaño, quiso matar a Jacob. Pero Rebeca le avisó a Jacob y Jacob huyó.
Luego Esaú se casó con mujeres paganas. Es decir, su carácter no fue transformado por Dios, debido a que vivió en el paganismo y se casó con mujeres paganas. ¿Y qué pasó con Jacob? Escrito está que Jacob salió del vientre de Rebeca agarrado del talón de Esaú. Jacob fue el hijo menor de Isaac y Rebeca. Fue elegido para el propósito de Dios. Fue un varón quieto, vivía en tiendas. Jacob era amado por Rebeca, era su hijo preferido de Rebeca. Entonces Jacob compró la primogenitura de Esaú, y aunque robó esa bendición de su padre, cuando ya estaba ciego, luego se arrepintió de todo corazón, y Dios lo perdonó. Entonces, ¿cómo era el carácter de Jacob? Era malo, su carácter era codicioso, y todo ese mal carácter era formado por Rebeca, ¿te das cuenta? Ahora, pon pausa al video y piensa en el siguiente verso. Allí te vas a dar cuenta que el carácter de Jacob necesitaba ser transformado. Es verdad, Dios había dicho a Rebeca que Jacob sería el elegido, solo que Rebeca, al igual que Sara, quiso hacerlo a su manera. Es por eso que formó a Jacob en codicia de la primogenitura. Veamos el verso de Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ya te diste cuenta cómo era el carácter de Jacob? Jacob había pecado, ¿no es cierto? Jacob pasaba por pruebas. El patriarca ya había recibido la promesa de la simiente y ahora tendría un encuentro personal con el Señor. Jacob tenía que cambiar ese carácter malo. Jacob perseveraba en la fe. Aún no había sido perdonado por su hermano. ¿Te acuerdas del pecado que había hecho Jacob con su hermano? Era la usurpación, ¿no es cierto? O el hurto de la primogenitura. Seguramente que en su largo trajinar Jacob pensaba mucho en este pecado. Pero así como Jacob perdió una relación íntima con Dios a causa del pecado, también sería un instrumento y testimonio para la causa de Dios. Jacob era un hombre ingenioso que utilizaba la astucia para obrar. Incluso había tenido problemas con su suegro Labán, pero ahora estaba arrepentido y regresaba a su tierra para encontrarse con su hermano. Él lo recordaba mucho, hasta en su desahogo amenazante de muerte que tenía en esos momentos. Dios estaba comenzando a intervenir en la vida de Jacob. Claro que estaba interviniéndolo. Y lo llevaría a experimentar una etapa provechosa en la que sería un instrumento y testimonio para la causa de Dios. Jacob oraba con fervor a Dios y le recordaba que él le había ordenado que regrese a su tierra. Por lo tanto, le pedía protección. Y esas eran las promesas que Dios le había dado a conocer en el sueño. Jacob estaba en Peniel y había cruzado el vado de Jaboc. Vado es una parte del río, arroyo o corriente de agua poco profunda y firme. Eso es un vado. Además, por el vado se puede pasar, ¿no es cierto? Dios protegería a Jacob y esa noche viviría la experiencia de su vida. El lugar por donde cruzó el arroyo estaba deshabitada. En su soledad estaba lleno de dudas y temores. Y Jacob se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba, dice Génesis capítulo 32, versículo 26. ¿Por qué Jacob se quedó solo? ¿Te has puesto a pensar en esto? Pon pausa al video y observa lo que dice el verso. Allí dice, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón, dice. ¿Por qué quería estar solo o a solas con Dios? ¿Sabes por qué quería estar solo? Porque quería entregar su corazón al Señor. Jacob estaba entregando su corazón a Dios para que transforme su carácter. ¿Te das cuenta? Eso es ejemplo para nosotros. Nosotros debemos quedarnos a solas con Dios. Y este ejemplo, por excelencia de retirarse aparte para orar, lo dejó el mismo Señor Jesucristo. Acuérdate que Él se iba al monte a orar, ¿no es cierto? Sus actos pasados
se volcaron contra Jacob. Esa noche el patriarca estaba lleno de angustia y se preguntaba, ¿me habrá perdonado mi hermano Esaú? ¿Será que Esaú me matará? ¿Será que perdonará a mi familia? ¿Será que los matará? Esa angustia atormentaba al patriarca. Es por eso que hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo de Jaboc, quedándose él solo al otro lado. Él pensaba, bueno, si llega Esaú, me matará a mí, pero solo a mí. Yo quiero que mi familia no perezca. Yo quiero que mi familia se salve. Entonces, para que nos amanezca, tenemos que quedarnos a solas con Dios. ¿No es cierto? A Jacob le amaneció estando con Dios. Ahora, esa noche, en plena oscuridad, Jacob lucha con un varón. La lucha fue tal que duró hasta el amanecer o hasta que raye el alba. La lucha era en plena oscuridad. Mis hermanos, el patriarca estaba lleno de oscuridad. No podía ver la luz porque el pecado lo cegaba. Sin embargo, Jacob se vería cara a cara con Dios. Entonces, como Jacob había pecado, pero se había arrepentido y su pecado fue perdonado, ya estaba en condiciones de soportar la revelación de la presencia de Dios. Dicho en otras palabras, Jacob era un hombre que aún no había sido iluminado, no le había amanecido, como dice la palabra de Dios. Imagínate esa lucha en la cual el ángel le decía, hijo de Isaac, tú eres un usurpador, tú eres un mentiroso, tú le has robado la bendición a tu hermano, has engañado a tu padre aprovechándose de tu condición de ciego. Y Jacob aceptaba sus culpas. Sí, Señor, es verdad. Todo lo que dices es verdad. Y te pido perdón por mis pecados. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo dejó cojo, dice Génesis capítulo 32, versículo 25. ¿Qué hizo Jacob aquí? En el verso encontramos algunas características de esta lucha que era precisamente para cambiar el carácter. Primero, decisión personal. Segundo, quedarse a solas con Dios. Tercero, orar sin cesar. Contar a Dios todos nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras causas, nuestros problemas. Cuarto, no mirar el tiempo. Quinto, tener paciencia y esperar una respuesta. Sexto, ser consciente que la lucha es difícil y será una lucha difícil siempre. Finalmente, mi querido amigo, es saber que hay un propósito de Dios en ello. Es sentir que tenemos que ser heridos para ser transformados y convertidos. Y hasta que raye el alba, dice la Biblia, la lucha era en plena oscuridad, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió luego? Déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Dice Génesis capítulo 32, versículo 26. Jacob se da cuenta que está ante la presencia de Cristo y lo agarra fuerte de tal manera que no se suelta. No importa el dolor de su muslo, pero sigue aferrado al Señor y le pide su bendición. Mis hermanos, un escrito dijo alguna vez, es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. Es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, llega el momento de aceptar la condición de pecador. ¿Qué le dice el Señor a Jacob? ¿Qué le pregunta? El Señor le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. En otras palabras, mi querido amigo, Jacob le dice, Señor, soy un usurpador, soy un ladrón, soy un mentiroso. ¿Te das cuenta? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Qué dice Génesis capítulo 32, versículo 28? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob estaba a punto de ver la luz
y estaba a punto de ser transformado, tanto físico como espiritualmente. Su carácter estaba siendo mejorado. ¿Sabes, mi amigo? Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida o a través de algunos de sus siervos que llevan su mensaje. Él sabe que nuestro carácter es malo y necesitamos mejorarlo. Solo que muchas veces, debido a la oscuridad de nuestro orgullo, no podemos ver. Entonces, para que Dios transforme nuestro carácter, tenemos que luchar contra esa oscuridad, es decir, contra el pecado. Dios tiene que herirnos, tal cual lo hizo con Jacob. Nosotros podemos tener muchos pecados, pero si venimos a Cristo, Él está listo para perdonarnos. No importa cuánta culpa tengas, solo debemos luchar contra el pecado y con la ayuda de Dios lograremos vencerlos. Fíjate, no es que Jacob en verdad luchó contra Dios y lo venció. No, no es así. A Dios no lo vence nadie, ¿no es cierto? Nuestro Dios es todopoderoso. Lo que pasa es que como pecadores luchamos contra el pecado. Y cuando vencemos al pecado, Dios nos declara vencedores. ¿Te das cuenta? El mismo Jesús iba a transformar a Jacob de pecador a vencedor, o de suplantador a Israel, que significa príncipe de Dios. Entonces, Jacob pasó de usurpador a príncipe. ¿Puedes creer esto? Y por su perseverancia en la fe, el Señor lo bendijo. Ahora, ¿quiénes fueron los hijos de Jacob? Fueron 12, ¿no es cierto? Vamos a ver Génesis capítulo 49, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Los hijos de Jacob conformaron las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes fueron sus hijos? Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Sus esposas fueron hermanas. Fue Lea y Raquel. Y sus concubinas fueron Silpa y Bila, sus siervas. Con Lea tuvo 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con Silpa, que fue sierva de Lea, tuvo 2 hijos también, que fueron Gad y Aser. Con Bila, que fue sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Raquel, que era la esposa más amada, tuvo también 2 hijos, que fueron José y Benjamín. Solo que la tribu de Benjamín estuvo representada por sus 2 hijos, que fueron Manasés y Efraín. ¿Y por qué sucedía esto? Porque Jacob los había adoptado como hijos. O sea, las tribus de José se dividió en 2. Ahora, la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio, ¿cierto? Fue por esa razón que no recibió tierra al momento de la repartición. Entonces, con 10 hijos y 2 nietos, se conformaron las 12 tribus de Israel. Y así se distribuiría la tierra prometida de Canaán. Ahora, no todos los hijos de Jacob eran de buen carácter. Ellos también fueron afectados por la idolatría. Jacob también cosechó en sus hijos la falta de carácter, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a la respuesta. Si Ismael dio origen a las naciones árabes, ¿quiénes fueron los descendientes de Isaac? Fueron los hijos de Israel. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Sentimientos encontrados. ¿A qué montaña fueron conducidas las 12 tribus de Israel cuando entraron en Canaán? ¿Sobre cuál de los 2 montes estaban las tribus que descendieron de los hijos de las 2 concubinas de Jacob? ¿Quién de sus hijos perdió su primogenitura y también se paró en esa montaña? Vamos a estudiar Deuteronomio, capítulo 11, versículos 29, capítulo 27, versículos 2 y 13. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12.
A ver, Moisés había dado instrucciones al pueblo de Dios y habían renovado el pacto de obediencia estricta a los 10 mandamientos de la ley del Señor. Cristo dijo que todo aquel que guardara la ley tendría muchas bendiciones y aquellos que la desobedecieran tendrían las maldiciones, como lo escribe Deuteronomio capítulo 28. Entonces, lo primero que debían hacer los hijos de Israel al ingresar a Canaán eran establecer sus tiendas en 2 montañas, una montaña que se llamaba Gerizim y la otra montaña que se llamaba Ebal, ubicadas en la región de Samaria, al otro lado del Jordán. Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal, escribió en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Gerizim, según el Diccionario Bíblico Adventista, significa cortadores o yerno. Gerizim era uno de los montes más altos de la Palestina central en aquella época, con una altura aproximada de 890 metros sobre el nivel del mar. Estaba ubicada al sur del monte Ebal. Ambas montañas estaban separadas por un angosto valle, y en la salida oriental de este valle estaba la ciudad de Siquem, tal cual lo observas en la imagen. Acuérdate que Jotam, quien gritó su parábola de los árboles a los hombres de Siquem, lo hizo desde la cumbre del monte Gerizim. Te invito a leer Jueces capítulo 9, versículos del 7 al 27. Fue a Gerizim, el monte heredado por José, hijo de Jacob, a quien se refirió la mujer samaritana cuando conversaba con el Señor Jesucristo en Sicar o en Siquem. Así está escrito en Juan capítulo 4, versículo 5, 19 y 20. Entonces, Moisés, por orden de Dios, ordenó al pueblo que después que los israelitas cruzaran el Jordán, fueran a Ebal y a Gerizim. Ahora, Ebal era una de las 2 montañas en las inmediaciones de la ciudad de Palestina. Tenía aproximadamente 10 kilómetros de superficie y se componía principalmente de piedra caliza. Desde el lado norte de este monte se podía ver la mayor parte de Galilea y también el monte Hermón. Hacia el sur se observaba la región montañosa de Jerusalén y hacia el oeste la llanura de Sarón y el mar Mediterráneo. Moisés también ordenó que seleccionaran grandes piedras no labradas, que las blanquearan con cal y las establecieran en el monte Ebal. Además tenían que edificar un altar para presentar sacrificios a Jehová. ¿Qué dijo Moisés? Tienes que escribir sobre las piedras todas las palabras de esta ley, haciéndolas bien claras, escribió en Deuteronomio capítulo 27, versículos del 1 al 8. Con las instrucciones dadas, se procedería a la distribución de las 12 tribus en los 2 montes. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 27, versículos 12 y 13? Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿En qué consistía todo esto? ¿Cómo es eso de bendecir al pueblo y pronunciar la maldición? Imagínate esta escena. ¿Qué dice la tradición judía? Según la tradición judía, los levitas que estuvieron de pie entre los 2 montes renovaban el pacto con Dios junto con el pueblo y también los extranjeros, mientras que el arca del pacto estaba en medio de los 2 montes, mientras las laderas de Ebal y del monte Gerizim proyectaban una acústica excelente para la ocasión. O sea, había mucho eco. Primero miraban hacia el monte Gerizim y pronunciaban una de las bendiciones sobre quienes guardaran los 10 mandamientos, y a la que el pueblo congregado tenía que contestar amén. Por ejemplo, el sacerdote levita decía a gran voz: si guardares mis mandamientos, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué debía responder el pueblo? Amén. O sea, era la respuesta de obediencia a Dios y cumplimiento del pacto. Luego se dice que se volvían hacia el monte Ebal.
para pronunciar una de las maldiciones por la desobediencia a la ley de Dios, a la que los reunidos de aquel lado decían amén. Por ejemplo, el sacerdote levita decía: si desobedecieres mis mandamientos, maldito serás si hicieres escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. El pueblo tenía que responder amén. ¿Sabes por qué? Porque esa era la respuesta de aceptar el castigo por desobedecer a Dios y por incumplir el pacto de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso significaba que estaba aceptando la condena por transgredir la ley de Dios. Aunque claro, las escrituras no detallan el procedimiento exacto seguido en aquella notable ocasión. Dependía entonces, mi querido hermano, de la obediencia como característica de los hijos de Dios para recibir las bendiciones. Entonces, no te olvides, cuando Israel cruzó el Jordán, las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se pusieron de pie para la invocación del mal en el monte Ebal. Ellos fueron los hijos de las siervas, de Bila y Silpa, y las demás tribus lo hicieron ¿para qué? Para bendecir al pueblo en el monte Gerizim. Acto seguido se enumeraron las bendiciones que recibirían los que obedecerían la ley de Dios, así como también las maldiciones que les sobrevendrían a los que quebrantaran la ley de Dios. Eso está escrito en Deuteronomio, ¿no es cierto? Capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones. Entonces, cuando se pronunciaron las maldiciones por la desobediencia, todo el pueblo tuvo que decir amén, en señal de conformidad, de condena para los rebeldes y los desobedientes a los mandatos del Señor. Pero, ¿qué sucedió luego de haber renovado el pacto de obediencia con el Señor? Génesis capítulo 35, versículo 22 nos lo va a contar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, dice el versículo. Mientras el carácter de Josué y Moisés reflejaban el carácter de Dios, el carácter de algunos de los hijos de Jacob no. El verso nos dice que Rubén tenía un carácter malo, ¿cierto? Ya te dijimos que el carácter se forma. Jacob tuvo 12 hijos, ya lo hemos visto en la pregunta anterior. Pero es de notar que en Rubén hay un carácter de venganza, de odio, de rencor. Bila era concubina de su padre, o sea, era su madrastra, mientras que Rubén era el primogénito de Jacob. Por tanto, se podía esperar la más alta conducta de él, el mejor carácter, y que seriamente recibiera el pacto de sus padres. Sin embargo, aquí pecó. Y pecó de la manera más ofensiva y en contra de su padre y de toda su familia. Pero, ¿cómo saber dónde formó este mal carácter? ¿Sabe dónde? Dentro de su misma casa. La familia de Jacob, por el solo hecho de tener varias mujeres, su vida, su familia, estaría sumergida en conflictos, en contenciones. Sus hijos vivirían en competencia y en búsqueda de la carne. ¿Te das cuenta? Si estudiamos la historia de Jacob con sus hijos, vamos a encontrar las preferencias de Jacob por los hijos de Raquel. Pero seguramente te estarás preguntando, pero hermano, ¿no es que Dios perdonó a Jacob y fue vencedor? Es verdad, Dios perdonó el pecado a Jacob, pero no evitó las consecuencias. Dios, mi querido amigo, te perdona el pecado. El Señor está ahí listo para perdonarte, pero las consecuencias de ese pecado quedan para que sirvan de testimonio, para que otras personas no cometan el mismo error. Por sus pecados, tanto Rubén, Simeón y Leví se descalificaron a sí mismos del supremo llamamiento de la bendición de Abraham. ¿Cuáles fueron los pecados? Rubén deshonró a su padre al dormir con Bila. Simeón y Leví destruyeron la ciudad de Siquem en venganza por Dina, su hermana, como le escribe Génesis capítulo 34, versículo 25. Entonces,
sería del cuarto hijo de Jacob con Lea, de quien nacería el Señor Jesús. El cuarto hijo fue Judá, ¿no es cierto? Entonces, de él nacería el Salvador. En realidad, la familia de Jacob fue bastante disfuncional, pero aún así el Señor lo toma como instrumento a esta familia, no porque sean grandes, sino porque Él los ha elegido por su gracia infinita. ¿Cómo afectó a Rubén este acto? El castigo fue que los derechos de Rubén como primogénito fueran trasladados a los hijos de José. Y así lo escribe Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Jacob, al momento de bendecirlo, recordó el acto indigno que afectaría a aquello que Rubén iba a recibir. Rubén había manchado la honra de Jacob al haber cometido incesto con su concubina Bila, sierva de Raquel. Rubén había cometido este pecado poco después de que Raquel murió al dar a luz a Benjamín, aunque luego se arrepintió y pidió perdón. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, los efectos de la parábola. Los hijos que primero dice, no voy, pero se arrepienten y van. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A qué montañas fueron conducidas las 12 tribus de Israel cuando entraron en Canaán? Fueron a Gerizim y a Ebal. ¿Sobre cuál de los dos montes estaban las tribus que descendieron de los hijos de las concubinas de Jacob? Se establecieron en Ebal. ¿Quién de sus hijos perdió su primogenitura y también se paró en esa montaña? Fue Rubén, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo Sentimientos encontrados. En la parábola de Jesús, ¿a quién representan los dos hijos? ¿Cómo se cumplió en esta parábola la proclamación que el mayor serviría al menor? Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 29 al 30, versículo 32, y también capítulo 8, versículos del 11 al 12. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, dice la palabra del Señor. Resulta que los líderes de Israel habían desafiado a la autoridad de Jesús. Y eso sucedió después de lo que había ocurrido anteriormente, en relación con la limpieza del templo. El Señor había purificado el templo, que había sido convertido en antro de comercio y de estafa. Por tanto, los líderes judíos no estaban contentos y fueron a interrogar a Jesús, preguntándole, ¿con qué autoridad has hecho esto? ¿Quién te dio esa autoridad?, preguntaban. En Mateo capítulo 21, versículos del 3 al 27. ¿Cuál era el objetivo de los líderes? El fin era buscar la manera de comprometer al Señor para juzgarlo y para condenarlo. Pero Cristo, para responder a la pregunta de los sacerdotes, puso una condición. ¿Cuál era la condición? La condición era responder si el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra, como le escribe en Mateo capítulo 21, versículo 25. Si los líderes judíos respondían a esa pregunta, entonces Jesús también respondería a lo que le habían preguntado. ¿Qué dijeron los sacerdotes? No sabemos. Y como no sabían, Jesús no respondió a la pregunta. El Señor conocía el mal carácter de esta persona. Por tanto, condenaría esa hipocresía
y también el orgullo. Es allí donde nos nada la parábola, ¿no es cierto?, que vamos a leerla, pero la vamos a leer toda. ¿Qué dice la parábola? Jesús les dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Dice Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Luego vamos a continuar con los demás, ¿no es cierto? Los 2 hijos y su comportamiento representan a 2 grupos de personas. El primer hijo, que inicialmente dijo no a su padre, luego se arrepintió y fue a trabajar en su viña, representa a los que vivían en desobediencia, que no practicaban la piedad y abiertamente se alejaban de la ley de Dios. Sin embargo, muchos de ellos se arrepintieron y obedecieron al llamamiento de Dios. Eso fue cuando llegó a ellos el llamado de arrepentimiento por parte de Juan el Bautista. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Entonces, muchos se arrepintieron y confesaron sus pecados. Estas personas eran consideradas indignas por los judíos, pero a pesar de que rechazaron inicialmente al Señor y sus mandamientos por seguir el camino de pecado, luego se arrepintieron y se reconciliaron con Dios y empezaron a hacer su voluntad. Por ejemplo, los publicanos, las prostitutas, etc. El segundo hijo representa a los escribas y fariseos, a los saduceos, a los gobernantes, es decir, a todos los líderes religiosos. Ellos aceptaron cumplir en obediencia el pacto. Ellos debieron vivir en piedad y seguir la palabra de Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Ellos no hacían la voluntad de su padre, sino hacían la voluntad suya. Entonces, luego de presentar la historia, Jesús tomaría el examen a estas personas. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué preguntó? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Qué respondieron ellos? El primero. Así le escribe Mateo capítulo 21, versículo 31, primera parte. La respuesta estaba correcta. Solo que hay un detalle. Jesús, mediante esta parábola, iba a mostrar que el obstáculo que les impedía entrar en el reino era creado por ellos mismos. ¿Qué dijo el Señor? De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle, dijo en Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. En otras palabras, el Señor les dijo, solo los obedientes y de buen carácter entrarán en el reino de los cielos. Juan les dijo cómo tener un carácter bueno, pero ustedes no lo escucharon porque pensaron que no lo necesitaban. ¿Te das cuenta cómo el carácter hace pecar hasta aquel que se cree el más sabio? Entonces, el carácter de los fariseos quedó revelado en el hijo que dijo alegremente, yo, Señor, voy, pero no fue. Es que la vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Acuérdate que cuando hicieron el pacto en el Sinaí, todos prometieron obedecer a Dios. Todos dijeron, yo, Señor, voy, pero no fueron. Y Mateo capítulo 8, versículos del 11 al 12 dice, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. ¿Qué podemos aprender de esta parábola, mis queridos hermanos? Primero, el arrepentimiento y el cambio de carácter. Solo aquellos que se conviertan y se transformen, que tengan un carácter bueno, serán redimidos para la vida eterna. ¿Sabes, mi amigo? Jamás te olvides que lo único que llevarás al cielo cuando venga Jesús es el carácter. No te vayas a olvidar. El falso sí de los líderes religiosos solamente era de labios, mas no de corazón. En su vida íntima no estaban interesados en hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el no de los pecadores rechazados
fue el comienzo de un sí de arrepentimiento y de cambio. El arrepentimiento es más importante que cualquier apariencia. Segundo, hacer la voluntad de Dios es el resultado de una vida transformada. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que nos convence de decirle sí al Señor. Y también es el que nos convence de decir no al mundo. Tercero, el Señor lo conoce todo. Al Señor no le puedes engañar. Cuando Jesús usó como ejemplo a los publicanos y las rameras, dio a conocer dos clases de personas rechazadas por la sociedad de la época y las puso por encima de las personas más influyentes. Cristo sabe que todos somos pecadores. Cuarto, hechos y no palabras. El Señor sabe cómo es nuestro rostro detrás del maquillaje. Él conoce nuestro corazón y juzga nuestras verdades, intenciones. Solo los hacedores heredarán el reino de los cielos. Ahora, eso no significa que todos los escribas y fariseos eran de mal carácter y se perdieron. No, muchos se arrepintieron y se convirtieron de corazón y su carácter fue transformado. También lo saben los líderes de Israel en la actualidad, ¿no es cierto? Y Romanos capítulo 11, versículos 20 y 24 lo dice. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su olivo propio. Mis queridos hermanos, Dios es misericordioso con todos. Y el mismo Pablo se considera rama natural injertada en su propio olivo. ¿Cómo era el carácter de Pablo? Era malo, orgulloso, envidioso. Pablo era fariseo. Así también los líderes actuales de Israel tienen la oportunidad de arrepentirse, de aceptar a Cristo como el Mesías y de venir para perdón. Cada uno de nosotros que ha sido un olivo silvestre ha sido injertado en el verdadero olivo. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de transformación, ¿no es cierto? Estamos cambiando nuestro carácter. ¿Cómo trabajar en el carácter? Primero, tenemos que definir cuál es lo más importante para nuestra vida. Es elegir las acciones y conductas. Es definir cuándo hay tiempo y cuándo no. En este aspecto siempre habrán muchas excusas y todo dependerá de lo importante que es para tu vida. Por ejemplo, tus amigos, los vicios, la sociedad, con qué personas te juntas, si son buenas o malas. De ello depende el iniciar el cambio. Segundo, protege tu mente. Es en la mente donde llega la información, tanto interna como externa, que nos ayudará en el proceso del cambio del carácter. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, tu mente, porque de él mana la vida, dice Proverbios capítulo 4, versículo 24. Tercero, tenemos que rodearnos de personas de buen carácter. Es conocer sus experiencias respecto al cambio que ellos han hecho, de la manera como fueron transformados por Dios. ¿Y qué dice el Proverbio? Capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Asumir un compromiso con la superación es perseverar sin mirar el tiempo. Es estudiar la palabra para rejuvenecer todo el ser, cuerpo, espíritu y alma. Es practicar desde pequeños momentos que son los que van cambiando el carácter. Y cuarto, es seguir el ejemplo de Jesús. Todo cambio se hace con la ayuda de Cristo, imitando al Señor. Solos no podemos. Por ejemplo, los apóstoles fueron llamados por primera vez cristianos porque reflejaban el carácter de Cristo. Es decir, un cristiano es la persona cuyo carácter es semejante al de Cristo. Es por eso que Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Todos conocían que los apóstoles habían caminado con Cristo. Por tanto, su carácter había sido transformado. Cristiano, entonces, mi hermano, es aquel que se parece a Cristo. Es decir, lo imita en todo, en amar, en perdonar, en ayudar. ¿Sabes, mi querido amigo,
El trío mortal del carácter es el orgullo, es el egoísmo, es la codicia y es también la soberbia. Así que tenemos grandes enemigos por vencer. Tenemos que trabajar nosotros mucho para vencer y poder reflejar el carácter de Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En la parábola de Jesús, ¿a quiénes representaban los dos hijos? El primer hijo representaba a los pecadores arrepentidos y el segundo a los líderes de Israel. ¿Cómo se cumplió en esta parábola la proclamación que el mayor serviría al menor? En la creencia y obediencia de publicanos y rameras y desobediencia y rebelión de los líderes religiosos. Pregunta número 7. Vamos a estudiar el subtítulo Haciendo la voluntad divina. ¿Qué nos dice la pregunta? A semejanza de Caín, finalmente los descendientes del hijo desobediente, ¿qué hicieron con su hermano el Mesías cuando vino a su viña? Vamos a estudiar Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan capítulo 8, versículos 39 y 40 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? En el mundo hay y habrán dos clases de personas, y solamente dos clases de personas serán reconocidas en el juicio. ¿Cuáles son esas clases de personas? La primera clase es la que viola la ley de Dios, o aquellos de carácter malo, que se rebelaron y desobedecieron al Señor. Y la segunda clase es la que obedece, o lo de carácter transformado y semejante al de Cristo. Es aquel que hace la voluntad de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor, en Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces, esa es la línea de distinción que Dios ha trazado entre el santo y el pecador. Es por eso que Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mira, al final del Sermón del Monte, el discurso más conocido de Cristo y la declaración más grande del reino, profetiza acerca de lo que sucederá en el día de su regreso. En el reino de los cielos habrán muchas sorpresas. Es decir, para muchos habrá un tremendo chasco. Es que la prueba de la sinceridad no reside en las palabras, sino en los hechos. Es por eso que se dice hechos y no palabras, ¿cierto? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, así lo escribe. Muchos dirán en aquel día que pasaron años y años en el templo, años y años guardando el sábado. Pero el Señor, ¿qué les dirá? No los conozco. ¿Sabes por qué? Porque no se preocuparon por conocer a Cristo. Quizás iban por obligación, quizás por matar el tiempo, y no se preocuparon en cambiar el carácter, sino que anduvieron mirando al mundo para imitarlo. Eso le sucedió a los líderes de Israel. Ellos prefirieron mirar e imitar al mundo antes que dedicarse a conocer a Jesús. Dios dijo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, es muy urgente conocer a Jesús e imitarlo, es hacer su voluntad, y su voluntad es practicar la verdad. ¿Qué le pasó a los líderes de Israel por estar mirando al mundo? Ellos permanecían en el templo, pero no conocían a Jesús. Ellos guardaban el sábado, pero no eran misericordiosos. Ellos decían amar a Dios, pero odiaban al Señor, al punto de matarlo. Y Juan capítulo 8, versículos 39 y 40 lo dice. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dicen los versículos. Jesús descartaba el simple linaje físico como condición suficiente para la salvación. Los fariseos creían que ser un descendiente de Abraham
les garantizaba un lugar en el reino. Pensaban que Abraham era su verdadero padre, aunque esto era verdad. Ellos eran descendientes de sangre de Abraham. Jesús estaba de acuerdo en que ellos eran descendientes de Abraham. Y así lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 37. Pero no en un sentido de fe, no en un sentido espiritual. Por eso que a veces decimos, ¿no es cierto? Abraham es un creyente de fe y nosotros también somos creyentes de fe, tal cual lo fue Abraham. El patriarca practicaba la misericordia, el amor, la bondad, que el mismo patriarca escuchó del cielo y el mismo Jesús lo educó. Abraham era un hombre justo y de buenas obras. Era un hombre noble que se preocupaba por su sobrino Lot y lo rescató de sus enemigos. Sin embargo, sus descendientes de sangre actuaban de una manera muy distinta. Ellos hacían lo contrario. Mientras que Abraham lo aceptó, ellos estaban haciendo las obras de su padre el diablo. Entonces, mis hermanos, el Señor nos enseña el camino para formar un carácter bueno. No te olvides que primero es el carácter, luego la conducta o el comportamiento. La conducta es la evidencia del cambio de carácter. O sea, la forma de cómo actúas ante los demás. Y el Señor dice que como resultado del cambio del carácter, debemos ser sal y también debemos ser luz. La conducta es portarse bien, es vestirse de acuerdo al ordenado por Dios, es también comer la alimentación vegetariana. Y así, cuando se alcanza un carácter bueno, eres pobre de espíritu, es decir, buscas a Dios con humildad, reconoces que necesitas de Dios, no juzgas, sino que lloras por el mal del pecado. Tú buscas perdón, llegas a ser manso. El Señor dice, venid a mí, ¿cierto? No hay condición, mi querido amigo, para venir a Cristo. El Señor llama tal cual es tu carácter, malo, odioso, pecador. El Señor llama porque es el único que nos limpia y restaura y transforma nuestras vidas. El Señor te dice hoy, pongámonos a cuentas y yo te limpiaré de tu maldad, dice el Señor. Mis hermanos, conozcamos a Cristo y evitemos la tremenda sorpresa y el chasco que nos podemos llevar cuando venga el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A semejanza de Caín, finalmente los descendientes del hijo desobediente, ¿qué hicieron con su hermano, el Mesías, cuando vino a su viña? Lo mataron, mis queridos hermanos. A ver, ¿qué mensaje encontramos en la lección? Hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Hemos aprendido sobre el carácter, sobre la conducta. La parábola nos dice que durante toda la historia de la humanidad ha habido dos tipos de caracteres, uno bueno y uno malo. También dos tipos de personas, unos obedientes y otros desobedientes. Ahora, entendiendo el carácter de los hijos, observamos varios ejemplos, comenzando desde Caín. La diferencia entre Caín y Abel estaba en el carácter, en el comportamiento ante Dios. Abel era temeroso y obediente al Señor. Poseía un espíritu de lealtad, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. El carácter de Caín contrastaba con el de Abel. Caín era desobediente, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre el Padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Ahora, eso no significa que aquellos que tengan un carácter malo no pueden cambiar. El Señor dice que cuando venimos a Él somos transformados. Y el ejemplo claro es Jacob. Jacob había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob significa suplantador, o sea, pecador, ¿no es cierto? Pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, ese carácter perverso fue transformado y su nombre fue cambiado por el de Israel, que significa príncipe de Dios. Pero también hay personas con sentimientos encontrados. ¿Cómo fueron sus hijos? Ellos vivieron en un hogar disfuncional y su carácter era distinto. Entonces mira, el carácter
no se hereda, sino se forma. El carácter inicia su formación con los padres, con la familia, luego en la escuela, y así. Es por eso que el dicho dice: el que se junta con sabios, sabio es, pero el que se junta con necios, necio es, y tendrá muchos problemas. Entonces, la voluntad divina es que transformemos el carácter. Solamente con un carácter bueno podremos entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, aún no es tarde para comenzar. Sigamos nuestra preparación, mirando siempre al objetivo que es el cielo. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer infinitamente por haber llegado a este punto del programa y queremos mandar un abrazo fuerte, un abrazo, como dicen, rompehuesos para todos nuestros amigos que siempre están saludándonos, aquellos también que queremos ver, que queremos abrazar. Quizás nos hemos visto solamente de lejos, pero de nuestra mirada salió un destello de decir que sabemos dónde estamos, sabemos lo que compartimos, sabemos este momento, esta experiencia tan maravillosa que semanalmente vivimos aquí en este programa y que hemos conformado una familia tan poderosa, unidas con lazos de amor que van a ir hasta que Cristo venga al cielo. Cuando estemos arriba, le voy a pedir al Señor, por favor, que considere una reunión especial con todos aquellos que llevamos este programa semanalmente, porque les vuelvo a repetir, nosotros nos vamos hasta que Cristo venga a la tierra y quizás en un día ya no podemos así públicamente explicar la palabra del Señor, compartir la palabra de Dios, pero lo haremos en nuestros corazones y así será la manera como esta palabra se va a expandir hasta el mundo entero, porque nosotros queremos que nuestro Señor ya venga a esta tierra. Nos separamos por unos cuantos días. No estéis tristes, sino regocijaos, porque estamos en el día bendito del Señor, Santo Sábado. Renovemos nuestras fuerzas, abracemos a quien tengamos a nuestro lado. Quizás por circunstancias no estás con tu familia tan de sangre, pero tienes allí a tu familia espiritual y estás doblemente bendecido. Abraza, sonríe, comparte la palabra de Dios. Tenemos problemas, tenemos aflicciones, es cierto, porque somos humanos, pero el gozo de poder compartir la palabra de Dios, de llevar el mensaje, de animar a los demás, es lo que sobrepasa todo, rompe todo obstáculo, toda frontera, y por eso estamos aquí. Dios me los bendiga. Pronto estaremos juntos una vez más. Oramos para despedirnos. Gracias, Señor, este momento hemos estado contigo y permite que sigamos así fervorosos estudiando tu palabra. Dejamos la vida de nuestros hermanos, amigos, contactos en tus manos, Señor. Hágase conforme a tu voluntad y permite siempre que ellos te pongan a ti en primer lugar. No les quites el gozo, Señor, sino auméntale este gozo en poder estudiar tu palabra. Es tan hermoso, Señor, que queremos gritar al mundo que somos tus hijos. Y mientras podamos, seguiremos salvando almas para ti. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.